Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Sabéis que el título de la escuela es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Estamos estudiando, digamos, los pilares sobre la doctrina de Jesucristo. Empezar por los pilares es lo más importante. Las casas no se suelen empezar por el tejado, ¿verdad? Se suelen empezar por los pilares, por abajo. Así que estamos en la lección 10, la comenzamos la semana pasada, que trata sobre la paternidad de Dios. Podemos llamar, esto quiere decir que podemos llamar a Dios Padre nuestro porque somos adoptados en su familia como sus hijos. La palabra padre en griego es pater, que viene de una palabra radical que significa el que nutre, protege y defiende. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Por eso necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre, para poder tener una visión muy equilibrada de cómo es Él. Hablamos de Dios el Padre como parte de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo son las tres partes, las tres personas de Dios. Están en unidad porque son uno y entonces actúan como uno. O sea, tienen la misma visión, tienen el mismo amor, la misma misericordia, la misma bondad, los mismos deseos sobre los seres humanos, sobre nosotros. Y por tanto nosotros, al ser sus hijos, al ser adoptados por Él, debemos tener los mismos genes que Él, tener la misma visión, el mismo amor, la misma misericordia, la misma bondad y los mismos deseos para la gente que nos rodea, que ellos puedan ser salvos también. También hablamos de maneras para comprender y conocer la paternidad de Dios. La primera es que Dios se revela a sí mismo de muchas maneras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas. En Hebreos capítulo 1, verso 1 dice eso, que Dios se manifestó en tiempos del Antiguo Testamento a través de los profetas. También se revela, y hoy sobre todo también, por medio de la creación. Y hablamos de la creación. La creación es un acto de la libre voluntad de Dios, por el cual hizo todo el universo, y lo hizo para su propia gloria, sin valerse de materiales ya existentes, y lo hizo para nuestro disfrute y que podamos ver su mano en todo lo creado. Todo lo que sabemos acerca de la creación, mediante la revelación del Espíritu Santo, tiene elementos que denotan la sabiduría de Dios, por lo cual es un misterio que necesita ser revelado. Hablamos del misterio de la vida, que nadie puede explicar cómo se forma un ser humano, solamente, digamos, la mano poderosa de Dios puede hacerlo. El funcionamiento del universo, cómo el universo funciona con la inmensidad que tiene y cómo funciona todo en su debido tiempo, en su debido orden. Eso es el control de Dios y esos son misterios que necesitan ser revelados. Por eso debemos abrir los ojos espirituales y así nos daremos cuenta de que Dios lo hizo todo y lo hace todo perfecto. Y también se nos revela a través de su creación y que el ser humano en su falta de sabiduría está destruyendo lo que Dios ha creado, la creación de Dios, y la está destruyendo tanto material como espiritualmente. Hablábamos de Dios como el artista de la creación, si recordáis. Por eso debemos alabar y magnificar la maravillosa creación de Dios y cómo Él se revela a nosotros a través de ella. La mejor pintura, el mejor cuadro, las maravillas más espléndidas, las podemos observar al abrir la ventana en un amanecer o en un atardecer. Esa multitud de colores maravillosos que existen, ¿verdad? ¿Quién no ha visto un amanecer, un atardecer, lo preciosos que son? Hay fotografías que se echan que son preciosas. Eso solamente lo hace Dios porque es el artista de la creación. También lo maravilloso que es un día de lluvia, ¿verdad? Ese olor fresco, ayer lo disfrutábamos ahí en el campo, ¿no? Ese olor fresco a la lluvia que emana de la tierra húmeda. Esos extraordinarios y maravillosos paisajes que vemos cuando salimos al campo, salimos a la naturaleza, vemos el mar, vemos tantas y tantas cosas que nos revelan la maravillosa mano de Dios que está detrás de todo ello. Pero a veces por el estrés que llevamos, las presiones en que andamos, no nos damos cuenta de la maravillosa creación de Dios. Amén.
y no disfrutamos, por a veces vivimos pensando solo en trabajar y no disfrutamos ni de la familia, ni tampoco de la creación de Dios, que Dios la ha creado para que disfrutemos de ella. No está ahí para que pase desapercibida. Dios quiere que disfrutemos de su creación. Por eso debemos alabar y disfrutar de esa maravillosa obra de las manos de Dios, pues todo lo que Dios ha creado lo ha hecho para nosotros, para que disfrutemos. Y Él se revela por medio de su creación. También, y hoy vamos a tratar de esto, también Dios se revela por medio de su palabra, por medio de la Biblia también. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué se entiende por palabra de Dios? Mediante un estudio que he sacado del diccionario bíblico, veremos lo que realmente significa la expresión palabra de Dios, que literalmente significa Dios hablando. La palabra de Dios es Dios hablando. Frase que aparece en el Antiguo Testamento 394 veces y se refiere a la comunicación de Dios con el hombre, por ser la palabra el vehículo con que se expresan los pensamientos. Si tú tienes un pensamiento y no lo hablas con tu boca, nadie lo va a saber. Por eso Dios nos ha dado el don de la comunicación, para que expresemos nuestros pensamientos a los demás, nuestras ideas, nuestros proyectos. Dios nos ha dado ese gran valor de la comunicación. Por eso, literalmente, la palabra de Dios es Dios hablando a su pueblo, Dios hablando a sus hijos. De ahí que frases como la palabra de Dios vino a mí, dijo Jeremías, o la palabra de Dios a Ezequiel, palabra de Dios que vino a Oseas y otras similares son características de los libros proféticos, frases puestas por Dios en la boca de los profetas. Estoy comprendiendo que a veces creemos que la palabra de Dios es solamente la Biblia. La palabra de Dios muy raramente se emplea como la palabra escrita. Es más bien Dios hablando. Dios puede hablarnos, claro que sí, a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero Dios quiere hablarnos de distintas maneras. Dice Hebreos 1:1 que de distintas formas le habló Dios a las personas, a los seres humanos, por medio de los profetas. Y hoy también nos habla de distintas formas. Nos habla cuando tenemos comunión en oración con Él. Nos habla cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos un mensaje, eso es palabra de Dios hablándonos. ¿Estáis comprendiendo? De ahí la necesidad de estar pendientes de cómo Dios nos habla en cada momento. La palabra de Dios es una extensión de su personalidad, de la personalidad de Dios, y está investida de autoridad divina, y debemos respetarla y obedecerla, tanto los ángeles que lo hacen, como nosotros, los seres humanos, y será de bendición para nosotros. Hay quien ignora la palabra de Dios, hay quien asiste a la congregación, se consideran siervos de Dios o se consideran cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios. Entonces es imposible que puedan dar un fruto. Al contrario, lo que hacen es perjudicar el Evangelio, porque no actúan de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que dicen no lo hacen, y entonces nadie es creíble. ¿Y qué ocurre? ¿Quién sufre eso? El Evangelio. El Evangelio sufre cuando no damos un buen testimonio. El Evangelio sufre cuando no ponemos a Dios, nos ponemos en obediencia a Dios. Si no andamos en obediencia, mejor que te calles, no digas que eres cristiano, que estás pisoteando el nombre de Cristo. Yo lo tengo muy claro. Prefiero que la gente no diga que es cristiana mientras que no se comporte como un cristiano, porque está perjudicando el avance de la Iglesia. Las iglesias hoy en día, existe ese gran problema, no avanzan precisamente por eso, porque no hay obediencia a Dios, no se respetan las autoridades que Dios ha puesto, no se respeta nada, cada uno va a su bola, cada uno tiene sus propios proyectos, y no se da cuenta que debemos andar en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios y queremos tener una buena relación con nuestro Padre.
Un hijo que no se comporta bien no tiene buena relación con su padre, aunque el padre quiera tenerla. No se puede. Si somos hijos desobedientes no podemos tener una buena comunicación con Dios el Padre. Él nos ha adoptado, somos sus hijos, pero tenemos que comportarnos como hijos de verdad, hijos auténticos, hijos verdaderos, cristianos que sigan a Cristo, no cristianos de nombre y hacen lo que les da la gana, les diga lo que les diga, da igual. Hay rebeldía en el corazón, hay dureza en el corazón, no hay manera de que la gente entienda. Y nosotros nos esforzamos, no por capricho, no porque le hayamos tomado manía a alguien. Nosotros no le tenemos manía a nadie, lo que queremos es que vayamos todos en la misma dirección, en la misma línea. Que cuando nos vean digan, ahí está un buen cristiano. Y no digan, yo me voy a apuntar a esa iglesia si están todos peleados, este no hace nada más que insultar, habla fatal. ¿Vosotros pensáis que Dios va a añadir gente a una iglesia que no viva en el orden de la palabra de Dios, que no escuche la palabra de Dios, que no escuche a Dios hablándole? Pero nos mantenemos a veces tercos, un corazón duro. En un corazón duro la palabra de Dios rebota, no fructifica, no da fruto. Y la palabra de Dios es un medio, Él quiere. Él envió su palabra que era Jesucristo y Él la envía con un plan y con un propósito igual que manda la lluvia y la nieve, para que riegue la tierra y la tierra produzca semillas y pan al hambriento, dice Isaías, ¿verdad? Esa palabra fue Jesucristo enviada y Jesucristo sí produjo la salvación de muchas almas. Y nosotros tenemos que ser parte de la familia de Dios como adoptados por Dios que somos y actuar de la misma forma que actúa Dios o como Dios nos dice que debemos actuar. Es imposible servir a Dios si hay rebeldía, si hay corazón duro, si hay dureza en el corazón, si nos creemos lo que no somos. Hermanos, la palabra de Dios es permanente, permanece para siempre. Y tiene que cumplirse puesto que Dios la envía para hacer su plan, no el nuestro, su plan, para que su propósito se cumpla en nosotros. Por eso he dicho que la palabra de Dios es una extensión de la personalidad de Dios y está investida, tiene autoridad divina. La palabra de Dios puede salvar, que es lo más importante, porque también puede sanar, pero lo principal es la salvación. Y la salvación y la sanidad van juntos. Es un binomio que Dios nos regala juntos cuando andamos en sus caminos, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y le seguimos. Que no basta con aceptarlo y ya está. Se acepta y se empieza a crecer en la familia de Dios. Nacemos bebés espirituales, pero debemos crecer. ¿Y crecemos a través de qué? De la palabra de Dios, escuchándola y obedeciéndola. En el Salmo 119 la frase se usa como un sinónimo de la ley, por tanto se refiere a la palabra escrita, aunque en casi todos los otros casos la palabra de Dios se refiere a una comunicación hablada, escuchada con nuestros oídos. La fe, ¿cómo crece? Por escuchar la palabra de Dios. Por eso yo muchas veces aconsejo que leamos la Biblia en voz alta, para que la escuchen nuestros oídos. Es una buena técnica, leer la palabra de Dios en voz alta. Yo es que la leo pero si la lees en voz alta, tiene mucho poder, porque la palabra, la fe verdadera viene por escuchar la palabra de Dios, por estar atentos y obedecer la palabra de Dios. Este doble uso se explica en Éxodo 24, verso 4, donde se dice que Moisés puso por escrito las palabras que Dios le había dado. Dios le habló y él escribió. La palabra de Dios salió de la boca de Dios, la oyeron los oídos de Moisés
y Él la escribió en las tablas de la ley que se llaman, ¿verdad? Además, en algunas ocasiones la palabra de Dios venía mediante visiones, también a través de visiones Dios nos habla. Por ejemplo, la palabra de Dios, lo que vio Miqueas sobre Samaria y Jerusalén en Miqueas capítulo 1, verso 1, y también hoy actúa de la misma manera. Dios también nos puede hablar a través de visiones, a través de sueños. Hay infinidad de maneras de cómo Dios nos habla. En el Nuevo Testamento la frase palabra de Dios solamente en pocas ocasiones denota algo escrito. Por ejemplo, en Marcos 7:13 se refiere a la ley de los judíos que la anulaban por sus tradiciones. Dice, vosotros habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones, y también hoy actúa de la misma manera, también hoy ocurre lo mismo. Pero la frase palabra de Dios nunca se usa para referirse al conjunto de libros del Antiguo Testamento, ni mucho menos a toda nuestra Biblia. Los libros del Antiguo Testamento se identifican más bien con el término las Sagradas Escrituras, que conocía Jesús y muchos discípulos. Y el Antiguo Testamento, más en el Nuevo Testamento, junto con la palabra del Antiguo y el Nuevo, a eso hoy en día se le llama Biblia, que Biblia es el conjunto de libros sagrados. En el Nuevo Testamento la frase palabra de Dios generalmente denota un mensaje predicado, sobre todo el Evangelio predicado por Cristo y sus apóstoles, y en nuestros días predicada por todo cristiano verdadero y por los ministerios instituidos por el propio Jesús. En este sentido, a veces se emplean las frases la palabra del Señor, la palabra de Cristo, las palabras del Señor Jesús. Hay diferentes textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que la denominan de esa forma. Ocasionalmente la palabra de Dios aparece también para comprender la voluntad y el propósito de Dios. La voluntad de Dios es su palabra, ¿verdad? Y su palabra, sabemos que es Jesucristo, el Verbo hecho carne. Cuando nosotros seguimos a Cristo, cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Cristo, estamos siguiendo su palabra. ¿Estáis comprendiendo? En los escritos de Juan se halla un uso distinto de palabra, o más bien del vocablo griego logos. Se emplea como título del Hijo de Dios y también se traduce como verbo. La palabra, el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha un ser humano en la figura de Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios, estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Estos versículos los tergiversan los testigos de Jehová, cuando dicen el verbo era un Dios, y lo ponen con minúscula, o sea, un Dios menor. O sea, de ahí que ellos no aceptan la divinidad de Cristo. Antes de que todo comenzara a existir, aquel que es la palabra, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El Hijo encarnado, después en la persona de Jesús, es Dios mismo hecho un ser humano. Esto también demuestra la divinidad de Cristo, que muchas sectas, por desgracia, hoy la niegan. Negar la divinidad de Cristo es el peor sacrilegio que se puede cometer, porque Cristo es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice el verso 14, y habitó, vivió entre nosotros. Y nosotros, dice Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que es la palabra, Cristo, habitó en forma humana, que es la única manera de relacionarse con nosotros, Dios, a través de hacerse hombre en la figura de Jesucristo. Y Él fue como uno de nosotros. Los que convivieron con Él de manera tangible vieron el poder que le pertenece como el único Hijo de Dios
y nosotros los creyentes lo creemos, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad al enseñarnos el camino de la salvación. Todos aquí conocemos el camino de la salvación, ¿verdad? ¿Cuál es el camino de la salvación? El Verbo, la palabra, Jesucristo, que perdona nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz. Si Dios se reveló mediante la palabra hablada, ¿cuánto más no habría de revelarse mediante la palabra encarnada en Jesucristo? ¿Verdad? Este es el argumento de Hebreos 1 y corrobora lo dicho en Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Todos los que vieron a Jesucristo en persona, vieron a Dios. ¿Estáis comprendiendo? Porque dice, literalmente en el griego dice, Él ha dado una explicación de quién es Dios. Al ver a Jesucristo, ellos vieron a Dios. Nosotros, al verlo con los ojos espirituales hoy en día, también podemos ver a Dios. ¿Estáis comprendiendo? Porque Jesucristo, la palabra, el verbo, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Amén. Luego hay una gran sabiduría en la palabra de Dios. Eso es algo importante que algunos no se dan por aludidos. Emplean su sabiduría humana en vez de emplear la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Una de las bases de la doctrina del Evangelio es la declaración de que la palabra de Dios es la verdad y que establece la voluntad de Dios para indicar la conducta que debe seguir todo cristiano. ¿Estáis entendiendo? Y que debe mantener siempre como su forma de vivir y así agradar a Dios. Porque de otra manera no agradamos a Dios. Si no seguimos la palabra de Dios, si no entendemos que en la palabra de Dios está la sabiduría divina para hacerle frente a cualquier situación, al mismo tiempo que no solucionaremos nuestros problemas, tampoco estaremos agradando a Dios. Así se lo hace saber el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y que hoy nosotros debemos aplicar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 17. Dice así, le dice Pablo a su discípulo, pero tú persiste en lo que has aprendido, no te desvíes, que nadie te engañe con otras doctrinas falsas, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vosotros sabéis de quién habéis aprendido, ¿verdad? ¿O no lo sabéis? ¿Eran personas serias? ¿Eran personas que amaban a Dios? ¿O amaban el dinero? Hay personas que siguen a ciertos profetas, a ciertos falsos ministros, que lo que quieren es ganar dinero a costa nuestra. Y a veces somos tan necios, tenemos tan poca sabiduría porque no estudiamos la palabra de Dios y nos falta sabiduría y la gente nos engaña. Hay espíritus engañosos, señal de los últimos tiempos, que se meten dentro de las personas con palabrerías suaves. Hermanito, cuánto te amo. Y lo que quiere es sacarte de la verdad y llevarte a la mentira. Lamentablemente muchos caen en ese error porque no están preparados. Porque se necesita aprender de la palabra de Dios cada día. A mí me gustaría que la Iglesia se preocupara en ser discipulada. Toda la Iglesia debería estar en la escuela bíblica para ir aprendiendo, para que cuando se presente una situación sepamos detectar dónde está la verdad y dónde está la mentira. Aunque sean personas que amamos, porque hay personas que se aman pero están en un error. Y si yo amo a alguien que está en un error, yo voy a seguir amando, pero no voy a seguirla a ella ni a él si está en un error. ¿Estáis entendiendo? Porque si no, vamos a caer nosotros también. No debemos seguir al hombre, debemos seguir a Dios. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios. La sabiduría que hay en la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La sabiduría que hay en la palabra te puede hacer sabio a ti también.
sabio para la salvación por la fe solamente en Cristo Jesús. Y luego añade en el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia, con un fin y con un propósito, que el hombre de Dios, la persona de Dios, la persona verdaderamente que sigue a Dios sea perfecta. Perfecta en cuanto humanamente hablando, claro está, porque a la perfección de Dios es imposible llegar. Pero Jesucristo, siendo un hombre, consiguió ser perfecto, porque no se halló mentira en su boca ni nunca pecó, como ser humano. O sea que se puede, claro que se puede. Hay que querer, claro está. Con la ayuda de Dios se puede. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo, todo entra todo. ¿Pero por quién y por qué? Porque Cristo me da la fuerza. El mismo Dios de Pablo es el Dios nuestro. Y le dio fuerzas a Pablo, nos dará fuerzas a nosotros para poder ser perfectos, humanamente hablando. Hay personas que se sienten frustradas y engañadas con los falsos profetas de hoy en día. Hay un concepto súper equivocado acerca de esta influencia de estos predicadores de la falsa prosperidad y sobre un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento. Y luego, claro, cuando encuentran que no es así, se nos vienen abajo y se sienten engañados. ¿Estáis entendiendo? La realidad del evangelio es la siguiente. Cuando aceptamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nuestra vida cambia porque Dios nos perdona y nos resucita a una nueva vida. Una vida plena y abundante, llena de sus bendiciones, pero no exenta de sufrimiento, como algunos nos quieren hacer ver, con el único propósito de que los oigamos, les sigamos y nos saquen el dinero, que es la pretensión de estos falsos predicadores. Todos lo basan todo en dar para recibir. Cuanto más das, más recibes. Y es mentira. Cuanto más das, menos te queda. En este sentido, en la falsa prosperidad, porque quieren oír lo que les gusta. Y estos predicadores predican lo que el oído humano le gusta oír y no lo que necesitan oír. El evangelio es un evangelio de cruz. El camino de Cristo fue hacia la cruz. Y si Él es el camino, y nosotros somos también camino para otros, también tenemos que llevar la cruz cada día y colgar nuestra soberbia, nuestro egoísmo en esa cruz, para poder ser dirigidos, ser buenos discípulos de Cristo. El que no coge su cruz cada día y se crucifica su ego, no puede ser discípulo de Cristo. Lo que entendemos los verdaderos creyentes es que en esa nueva vida, como digo, no exenta de problemas, siempre tendremos la ayuda, la gracia, el poder que nos capacita, ese poder de Dios para poder afrontar toda situación difícil. Eso es la verdad del Evangelio, que en medio de los problemas que no van a faltar, de todo tipo, en nuestra vida secular y en la vida cristiana también, tenemos la gracia de Dios. Tenemos el poder de Dios que nos capacita para afrontar cualquier situación, por difícil que sea, hermano. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros, esa nueva vida que estamos hablando. ¿Cuándo nos la dio? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. El pecado mata espiritualmente, por eso dice que estábamos muertos en pecados, muertos espiritualmente, condenados, en otra palabra, en los cuales, en esos pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el mismo diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de esa naturaleza y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás.
Estábamos igual que estaba el mundo, incrédulo, ahora mismo todos estábamos ahí, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos tocó y nosotros respondimos a ese llamado. Y por eso somos salvos. Pero debemos vivir en santidad. Él nos justifica, Él nos declara inocentes, pero nos obliga a que haya una transformación, que es lo que significa santidad, una transformación de lo que éramos antes en nuevas criaturas. Una dedicación, un apartamiento del pecado, un apartamiento de las cosas de este mundo, de lo que nos ofrece este mundo, y una dedicación total a Dios y a su obra. Eso es lo que es vivir en santidad. Por eso yo siempre digo que el conocimiento, el saberlo, si no lo ponemos en práctica no sirve para nada. El que tú sepas que debes vivir en santidad, pero no vivas, no te sirve de nada. Lo sé, pero no me sirve. Es como si tienes el carnet de conducir, pero no conduces. El carnet no te sirve para nada si no coges el coche, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con la salvación y con la santidad, perdón. La santidad, si no la aplicas a tu vida, si no la vives, no te abre las puertas del cielo. La santidad es vivir en santidad, que haya habido una transformación en nuestra vida, que no seamos lo que éramos antes. Hay muchas personas que siguen siendo los mismos o peores que antes y se ponen el apellido de cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen con su forma de vivir que no corresponde a lo que dicen? Pues como he dicho al principio, el Evangelio de Cristo es quien sufre las consecuencias. La Iglesia de Jesucristo es la que sufre las consecuencias. Porque no van a mirar que 40 lo hagan bien, van a mirar que uno lo hace mal. Y entonces ya lo hacemos todo mal. Todos somos malos porque uno no da buen testimonio. Yo sé que la Iglesia, esta Iglesia, Dios la está moviendo como yo suelo decir, la higuera. Y aquel que no sea verdadero va a tener que irse, o se irá por sus propios medios. Aquel que no sirva a Dios como hay que servirle, Dios, repito, está moviendo la higuera. Y ya están cayendo algunos. Yo prefiero que seamos 20, pero auténticos y verdaderos, que 100, donde haya 80 que vayan a su libre albedrío y que hagan lo que les da la gana, les digan lo que les digan. La palabra de Dios es bien clara. Dice que antes éramos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Si somos cristianos ya no somos guiados por la naturaleza pecaminosa, sino somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque si vivimos en el Espíritu venceremos las obras de la carne, las obras de esa naturaleza pecaminosa. Antes de conocer al Señor estábamos muertos, hermanos. Estábamos condenados, que significa muerto espiritual, condenados al infierno, a causa de nuestra desobediencia y nuestros pecados. Pero es lamentable que aquellos que han conocido, que saben, que han disfrutado de la bendición de Dios, no vivan como Dios exige que vivamos. Vivimos en pecado igual que el resto, vivíamos en pecado igual que el resto de la gente antes, ¿verdad? Pero al convertirnos debemos dejar de pecar. Podemos fallar, cometer un error, un fallo, nos arrepentimos, pedimos perdón y tenemos a Jesucristo como nuestro abogado defensor. Pero no podemos vivir en pecado, en constante pecado, en constante rebeldía, no aceptando nada de lo que te digan, nada más que tú vas a tu libre albedrío, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, ay, aunque te estrelles, yo sigo pensando lo mismo. Hermanos, tenemos que tener el punto de reflexión, el punto que tuvo el hijo pródigo, que dice que volvió en sí. Debemos muchas veces volver en sí y aceptar que podemos estar equivocados, que estamos siguiendo algo que no es correcto, que nos han inyectado un veneno y tenemos que buscar el antídoto, que es la verdad de la palabra de Dios, para ser liberados de esa fascinación que a veces ciertos supuestos ministros nos transfieren.
hay transmisión de malos espíritus, hermanos. Por eso decía el otro día que no dejéis que nadie os ponga las manos si no conocéis, si no tenéis buen testimonio de quién te pone las manos. Porque te puede transferir un mal espíritu que luego cuesta mucho. Cuesta mucho la liberación cuando uno se mete ahí en una casa barrida y limpia. Dice que llama a otros 7, ¿verdad? Y a ver quién libera. Porque para ser liberado no es una oración mágica de un pastor o de un siervo de Dios, no. Primero hay que reconocer que tienes que reprender, que no aceptas ese mal espíritu que tienes, pero si no lo aceptas es imposible que se vaya. Si tú no echas fuera a alguien que se ha metido en tu casa y ha entrado por la ventana, si tú no lo echas y consientes que esté ahí, no se va a ir. Por mucho que vaya yo a decir, vete, pues si yo no soy el dueño de la casa. ¿Estáis entendiendo? Para poder ser liberado tienes que aceptar que estás atado. Y eso difícilmente les cuesta a algunas personas reconocerlo, que están equivocados, que están atados. Y ahí la necesidad de no dejarse engañar, de no dejarse fascinar, como le dijo Pablo a los Gálatas, recordar, ¿no? Dice, ¿quién os fascinó para cambiar la mentira, la verdad por la mentira? Iros a la mentira en vez de seguir en la verdad. Todos vivíamos, como he dicho, así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Vivimos en un mundo de maldad. ¿Sabéis por qué? Porque estamos en el territorio enemigo y tenemos que estar preparados para sufrir las consecuencias de dicha maldad, de esa maldad que hay en el mundo. Pero tenemos una gran esperanza. Dios siempre cumple lo que promete, de que el Señor nos acompaña siempre, y además tenemos la sabiduría que la encontramos en la palabra de Dios y que nos dará siempre una salida. Por muy difícil, repito, que sea la situación que estemos atravesando, Dios siempre tiene una salida. Pero debemos escuchar la voz de Dios, debemos aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios, Dios hablándonos a nosotros, a través, como he dicho, de 1000 maneras. Y una es a través de la predicación de la palabra. Cuando surjan los problemas y las tormentas, que son inevitables, en nuestra vida debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué clase de fe tengo? ¿Dónde está fundamentada mi fe? Nuestra fe debe ser y estar fundamentada en Jesucristo, en la palabra de Dios, en Dios hablándonos. Y debe tener, por tanto, su base precisamente en la palabra de Dios. Toda nuestra vida tiene que estar basada sobre la roca que es Cristo, que es la palabra hecha un ser humano. Ahí encontraremos la sabiduría divina para superar las tormentas. Debemos saber que los problemas, las crisis, las tormentas, las pruebas de nuestra vida van a demostrar nuestra madurez espiritual y también van a probar la clase de fe que tenemos. Y lo más importante es que nosotros lo sabremos, porque Dios sí sabe qué clase de fe tengo, pero yo a veces igual no lo sé. ¿Cómo sé yo la clase de fe que tengo? Porque no es decir que tengo fe con la boca y repetirlo, eso no sirve de nada. La fe es demostración de lo que creemos. Vengan las pruebas que vengan. Si no hay pruebas, no vamos a saber nunca qué clase de fe tenemos, ¿verdad? La fe prueba nuestra fe. O sea, la prueba es para que nuestra fe crezca. Si no hay prueba, no sabremos nunca qué clase de fe tenemos. Dios sabe la que tenemos, pero quizás nosotros no. Por tanto, ante cualquier tormenta que nos alcance, debemos estar preparados para hacerle frente. Para ello debemos potenciar nuestra fe. Y esto se consigue orando, estudiando, meditando y escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos hacemos esto? ¿Cuántos oramos diariamente? ¿Cuánto
estudiamos, ¿cuántos estudiamos la palabra de Dios con detenimiento, sin prisa? ¿Cuántos meditamos en ella para que el Espíritu Santo nos hable? Y escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos cada día. Yo me preocupo cada día de hacer un devocional para que tengáis 7 o 8 minutos escuchando la palabra de Dios. ¿Lo estáis haciendo? Es necesario escucharla. Los oídos tienen que escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, si no es imposible. Porque el problema no es la prueba ni las tormentas, el problema es dónde está cimentada nuestra fe. ¿Está cimentada sobre la solidez y la sabiduría de la palabra de Dios o sobre nuestras propias capacitaciones? Dios quizá no nos libre de las tormentas ni el pasar por dificultades. Lo que sí nos promete es que estará con nosotros siempre para darnos sabiduría y ayudarnos a superarlas. Y nos enseña que en medio del sufrimiento Él permanece fiel a su palabra. En Josué capítulo 1, verso 5, Dios no le dijo a Josué que no tendría luchas, ¿verdad? Ni pruebas ni tormentas hasta llegar a la tierra prometida, no le dijo eso a Josué, ¿verdad? Él le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No le dijo que no iba a tener problemas, ¿verdad? Le dijo que habría luchas, pero que ante esas luchas, a todas esas luchas, a todas esas naciones que se le iban a oponer para su avance hacia la tierra prometida, iba a tener que pelear, iba a tener que luchar. Pero Él le promete, no te dejaré, estaré contigo. Vencerás porque tendrás mi ayuda. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. La promesa también debemos aplicarla a nosotros hoy. Él nunca nos va a dejar en nuestro caminar hacia la vida eterna, hacia la consecución o la plenitud de la vida eterna en el cielo cuando partamos de esta tierra. Él no nos va a dejar. Él nos va a acompañar siempre. No nos va a desamparar. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Él siempre está con nosotros. Hoy a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. No estamos solos, hermanos. Aparte de la familia de Cristo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Si no fuera todo bien siempre, no necesitaríamos la fe, ni necesitaríamos a Dios para nada, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos a Dios si todo nos va bien? ¿Para qué necesitamos que Dios no nos deje ni nos abandone? ¿Para qué? Si nos va todo bien o nos va a ir todo bien. Como predican ciertos predicadores, precisamente los de la falsa prosperidad, que te dicen, tú da dinero que te va a ir todo bien. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios si nos va todo bien, dando dinero? ¿Estáis entendiendo dónde está la falsedad de todas estas falsas doctrinas? Dios es necesario desde que se nace hasta que se muere. Necesitamos a Dios y su presencia. Necesitamos su ayuda, su dirección. Necesitamos entender su palabra. Necesitamos que Dios nos hable. Por eso muchos tienen la costumbre de cada día meditar, estudiar la palabra de Dios y escucharla. Porque es la esencia de la base cristiana, escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, para que nos vaya bien. Luego le promete en el versículo 9 del mismo capítulo 1 de Josué, mira que te mando, que te esfuerces, ¿y qué más? Que seas valiente. Si no hay que enfrentar problemas, ¿para qué es necesario esforzarnos? ¿Para qué necesitamos ser valientes si todo nos va a ir bien? Que no hay sufrimiento. Hay una falsa doctrina por ahí, una falsa iglesia que se llama pala de sufrir. Mentira. El sufrimiento es parte de la vida cristiana,
pero también está la promesa que en medio del sufrimiento Dios está con nosotros. Y Dios nos ayuda, nos dirige, nos ama, quiere lo mejor para nosotros, hermano. No te dejaré ni te desampararé, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente, que es la parte nuestra. Nuestra parte es esforzarnos y ser valientes. Y entonces no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. La parte del Señor, estar con nosotros, pero nosotros debemos esforzarnos y ser valientes. Ya estoy terminando. Cuando surjan los problemas, debemos recordar que en la sabiduría de la palabra de Dios y confiando plenamente en sus promesas, podremos salir adelante aunque tengamos que sufrir. El sufrimiento es una necesidad. Cristo fue experto en sufrimiento, ¿verdad? Cristo fue experimentado en sufrimiento, o sea que fue un campeón en el sufrimiento, el campeón de la fe también. Entonces nosotros que debemos seguirle, ¿no vamos a sufrir? Pero lo sufrimos con la esperanza puesta en que Dios está con nosotros y nos va a ayudar, nos va a conceder su gracia, ese poder que nos capacita para afrontar todo sufrimiento y todo problema. Amén. Por eso solo nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con más temas sobre la palabra de Dios.